Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y en esta tarde estamos contentos y felices de poder estar una vez más con ustedes en esta serie que hemos retomado ya 2 semanas que estamos en esta serie llamada Cuando la fe funciona, cuando la vida no. Y estamos entrando en este libro de Santiago, un libro bastante práctico para nuestra vida donde habla mucho acerca de la fe. En esta tarde vamos a hablar de un tema que creo que todos nosotros lo necesitamos escuchar en alguna parte de la vida. Y es el asunto sobre la espera. Cada uno de nosotros no nos gusta esperar. Es más, estamos en un mundo tan agitado, tan a la carrera, que todo mundo quiere estar en primero de la línea. No queremos esperar en el tráfico, no queremos esperar a veces y nos desesperamos al tener que esperar en el tráfico, especialmente las personas que viven en una ciudad grande. Por ejemplo, no queremos esperar en la línea cuando hay que pagar en la Walmart. Y ahora todos estos inventos de la tecnología están haciendo de que usted se agilice más rápido. Y evitando de que usted se ponga, pues nos pongamos más bien en un estado de estrés por estar esperando. Casi nadie le gusta esperar. Y en esta tarde, una de las cosas que vamos a ver es cómo manejas los retrasos en la vida. ¿Cómo manejamos los delays, ¿verdad? Los retrasos en la vida. Me refiero a cuando quieres algo que no sucede tan rápido como nosotros quisiéramos. ¿Cómo lo manejamos? ¿Nos desesperamos y estamos estresados? Bueno, Dios a través de Santiago tiene en esta tarde algunos consejos extraordinarios para cada uno de nosotros mientras tenemos que esperar. Ahora, alguien ha dicho que es difícil para nosotros creer que a veces el mayor paso de fe, la mayor prueba de fe puede darse en no hacer nada y simplemente estar esperando. Eso es quizás una de las cosas más complicadas de hacer. Es el quedarte quieto, calmadito, sentadito, como alguien diría, sereno, moreno, calmado, ¿verdad? Y de estar y esperar que Dios haga lo que va a hacer. Eso es confianza, eso es fe, ese es el paso, esa es la prueba más grande de fe que quizás nosotros pudiéramos tener en nuestra vida, el que vivimos. En el libro de Santiago, voy a leer algunos versículos 7 al 11, nos da algunas de estas ilustraciones muy importantes. Y mire lo que dice, comenzando el versículo 7, dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, firmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no murmuremos unos con otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está a la puerta. Hermanos, tomen por ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Eso es lo que dice el pasaje de esta tarde. Y si usted nota, casi 6 veces habla acerca de ser paciente, de ser perseverante, ser relicientes en este caminar con el Señor. Aprender a esperar pacientemente es una de las lecciones más difíciles que creo yo que necesitamos nosotros aprender. Realmente es una señal de madurez. Cuando una persona puede esperar tranquilamente, pacientemente, es una señal incluso de madurez. Además, Santiago nos muestra 2 ejemplos para ser pacientes de las cosas y cómo un poco más de tiempo cuando las cosas se
se toman un poquito más de tiempo del que usted y yo quizás esperamos. Y Santiago nos va a dar estos ejemplos. En el Google habla de que, por ejemplo, unas estadísticas extraordinarias dicen que una persona promedio puede pasar 32 minutos en la sala de espera de una clínica cuando va a ver el doctor. O puede pasar incluso 21 minutos en la fila de seguridad cuando vas a viajar en un aeropuerto. Y más, algunos dicen que una persona puede pasar 50 horas por año en el tráfico, especialmente los que viven en una ciudad grande. Entonces, la idea interesante de esto es que a veces es importante entonces el ser paciente y el poder esperar, porque hay cosas que usted y yo obviamente no vamos a poder controlar y eso lo vamos a ver en un momentito más. Y quiero que miremos entonces en esta tarde una fe que aprende a esperar pacientemente. Una fe, cuando la vida parece que no te va a ayudar a esperar, la fe puede ayudarte a esperar pacientemente. Y de eso es lo que esta tarde vamos a tratar de hablar. Como dije, 6 veces habla en este pasaje acerca de paciencia y de perseverancia. Entonces, quiere decir que esto es importante. Y Santiago nos va a poner 3 ejemplos. Uno es de los agricultores, otro es de los profetas y otro es acerca de Job. Y que una historia muy conocida, que se cree que es una de las historias, el libro más antiguo que haya sido escrito. Entonces, vamos a darle respuesta a 3 preguntas importantes. La primera es cómo esperar pacientemente, cómo el esperar pacientemente es un acto de fe. Y luego vamos a ver qué debemos recordar mientras espero. Y la otra pregunta que vamos a tratar de conocer es de cómo confío en Dios cuando estoy esperando. ¿Cómo lo hago? Así que vamos a entrar a tratar de contestar la primera pregunta. Eh, ¿Cómo es que se ejemplifica o se mira un acto de fe cuando estoy esperando pacientemente? ¿Cómo es? Primero, cuando las circunstancias son incontrolables. Cuando las circunstancias son incontrolables. Usted sabe que en la vida hay muchas cosas que nosotros podemos controlar, pero hay muchas cosas que no tienen control. Usted no tiene el control. Y parte de eso es tan sencillo explicarlo así, porque usted no es Dios. Usted no está en la capacidad de controlar todo. Suceden que muchas cosas en la vida usted y yo podemos controlar, pero ciertamente hay muchas también que usted y yo no las podemos controlar. Por eso habla Santiago, el versículo 7 y 8. Y en esto se trata el hecho de ser pacientes en la venida del Señor. Yo sé que muchos estamos esperando la segunda venida del Señor. Y se ha estado hablando por muchos años acerca de la segunda venida y muchos incluso han abandonado el camino, muchos se han apartado del Señor, muchos han dejado de creer, muchos han dejado de seguir al Señor porque dicen, no, esta es una falacia, esta es una mentira, se ha estado hablando de la segunda venida, yo no puedo esperar tanto tiempo. Entonces Santiago, quizás al observar en sus oyentes, en su audiencia, esta desesperación, porque recuerde que este pueblo estaba en persecución, una persecución extraordinaria. Entonces querían que el juez justo vendiera pronto y algunos estaban desesperando. Pero aquí está el asunto. Santiago dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta que venga el Señor Jesús. Hasta que venga. Y luego dice, he aquí que el labrador o el sembrador, el granjero o el ranchero, como el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe las lluvias y tardías. Aquí hay cosas que este granjero tiene que esperar. Escúcheme bien, en la agricultura no hay un fruto de la noche a la mañana. Significa que hay un proceso que tienes que esperar, siembras la semilla, limpias el terreno, siembras o sea, en otras palabras, ¿verdad? Puedes preparar la tierra, pones la semilla en la tierra,
Y en aquellos años no había sistemas de irrigación como el que hay aquí en el valle de Yuma, sino que era en base a la lluvia que venía en las temporadas que estaban bien diseñadas por el Señor. Entonces, el granjero tenía que esperar esa lluvia y luego en ese proceso, obviamente, él tenía que limpiar la tierra, tenía que cuidar el fruto exactamente, hasta que él pudiera ese cultivo producir el fruto que él estaba esperando. Santiago nos recuerda entonces que la agricultura requiere mucha paciencia. No hay producto de la noche a la mañana. Es obviamente por algo en la tierra. Él pone algo en la tierra, luego tiene que esperar la lluvia. Pero más que eso, la agricultura también incluye muchas cosas que no se pueden controlar. ¿Cuáles son las cosas que no puedes controlar en la agricultura? No puedes controlar cuándo va a llover o cuándo no va a llover. No puedes controlar el clima. No puedes controlar el costo de los productos. No puedes controlar el costo de la obra que estás haciendo. Hay muchas cosas que usted y yo no podemos controlar. Por eso pone Santiago este ejemplo tan maravilloso. Entonces, el costo de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, todo requiere fe. El momento en que pones la semilla en la tierra requiere fe de que Dios va a mover todo lo que está a su alrededor para que esa semilla pueda germinar y eventualmente traer fruto. Entonces, nosotros a veces, cuando sabemos, aún sabiendo que hay cosas que no podemos controlar, a veces simplemente tratamos de controlarlas. ¿Y sabe que es una de las maneras como tratamos de controlarla? Las cosas incontrolables es a través de nuestras preocupaciones. Mire, si el granjero, el hecho de preocuparse o por preocuparse, la semilla no va a germinar más rápido. Por preocuparse, el granjero no puede hacer que el producto pues, sea más rápido. Entonces, si el preocuparse solucionara las cosas, quizás valdría la pena preocuparse, pero cuando usted y yo nos preocupamos, lo que estamos tratando es tratando de controlar lo incontrolable. Y la Biblia dice que cuando usted y yo nos preocupamos por preocuparnos, por algo, significa realmente que no es muy inteligente el preocuparse por controlar algo que es incontrolable. Y no es inteligente en eso. Entonces, esa es la primera. ¿Cómo muestro entonces que el perseverar con paciencia, el esperar con paciencia es un acto de fe? Es de paciencia, es primero la verdadera, por la verdad que es impopular. Cuando la verdad es impopular. Mire, ¿qué queremos hablar de esto? Santiago pone el ejemplo de los profetas. Los profetas traían un mensaje y los profetas, a veces los profetas tenían que decir algo que nadie le gustaba. El mensaje del profeta podría ser, en muchos casos, era de juicio, también era de restauración, podía ser de perdón, podía ser de bendición, podía ser de muchas cosas, pero muchos de los mensajes de los profetas no eran vistos, no eran populares en la audiencia, tampoco en el día de hoy. Hoy más que nunca en las congregaciones la gente quiere oír normalmente lo que ella quiere oír, lo que es agradable a sus oídos y estar de acuerdo con eso. Pero en realidad lo más difícil es el hecho de que tienes que enseñar y predicar una palabra que muchas veces tenías que esperar el cambio. A veces el profeta no podía desesperarse y predicaba acerca de volverse a Jehová, así como predicaba Isaías y Jeremías, por ejemplo, de volverse a Jehová y la gente no se volvía a Jehová. Entonces el profeta tenía que esperar. En el caso de Jeremías, por ejemplo, dice en la Biblia que él pasó 40 años enseñando, predicando, profetizando a la gente que regresara a Jehová y la gente no hizo caso. Y nunca vio el resultado, Jeremías, hasta que el pueblo llegó como esclavo.
¿Por qué? Porque la gente no quiere cambiar. A veces nos desesperamos. A veces como pastor, a veces yo caigo en la misma situación. Predicamos un mensaje y queremos que las personas abracen ese mensaje y haya un cambio en sus vidas. Y a veces no es así. Tenemos que ser pacientes. Y el profeta, no solamente en medio de la espera por el resultado, ellos eran vituperados, en algunos fueron asesinados. Entonces, la palabra de Dios dice que usted y yo debemos, aun cuando la verdad no es popular, entonces mostramos que en realidad el esperar es un acto de fe. Cuando esperamos es un acto de fe. Entonces, habla la verdad, esa es parte de nuestra responsabilidad, hablar la verdad a todos y ser paciente y dejar que Dios, permitirle que Dios haga el cambio en la mente y el corazón de las personas, más que todo en el corazón de las personas. A veces nosotros queremos apresurar ese cambio, a veces queremos adelantar esa transformación, a veces queremos mover los hilos para que eso se dé y la verdad es que no puede ser. Tenemos que ser pacientes, así como los profetas fueron pacientes. No sé si usted ha querido, por ejemplo, en alguna vez has tratado de cambiar la opinión de alguien que no quiere cambiar y nos desesperamos y tenemos que aprender, obviamente, a ser pacientes. La palabra griega para paciencia realmente significa que duras mucho tiempo para calentarte. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Es más, en la escritura habla de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un hombre, un papá quiere ser un hombre de éxito, por ejemplo, tienes que ser paciente con la gente. Si quieres ser un papá de éxito, tienes que ser paciente con los hijos. Si quieres un esposo de éxito, tienes que ser paciente con tu esposa y vivir sabiamente con ella. Todo esto requiere paciencia. Entonces, el libro de, por ejemplo, en Primera de Corintios 3, el gran capítulo del amor, la Biblia dice que uno de los primeros frutos del amor es la paciencia. Uno no explota contra la gente así nomás. Así que un rasgo de fe es cuando usted y yo podemos analizar la verdad contra la verdad misma que estamos enseñando. No es popular, pero nos mantenemos firmes esperando el cambio que viene. El segundo aspecto, para mostrar, por ejemplo, que cuando esperar pacientemente es un acto de fe, es cuando el dolor es insoportable e inexplicable. Eso es lo que habla acerca, cuando Santiago pone el ejemplo, por ejemplo, de Job. Las circunstancias son incontrolables a veces, y los seres humanos a veces son inmutables, pero cuando el dolor es insoportable e inexplicable, también necesitamos paciencia, y ese es el ejemplo que nosotros entendemos de Job. Job, como sabemos, era un hombre muy rico, un hombre adinerado que tenía muchas posesiones, era rico. Pero usted y yo conocemos esa historia, una historia muy conocida, y dice, ¿no han oído ustedes acerca de el ejemplo de nuestro hermano Job, de nuestro amigo Job? Ahora, fíjese bien, usted y yo conocemos la historia. Job perdió todo en un mismo día, literalmente lo perdió todo, según la escritura. Perdió sus posesiones, perdió su grano, perdió sus cultivos, perdió su familia, perdió, incluso le vino una enfermedad terminal, hasta su salud perdió en un solo día. Dios le había dado permiso a Satanás para que probara su fe. Él no sabía que estaba siendo probado. Simplemente, por ejemplo, él observaba todo aquello que le estaba pasando, todo aquel dolor inexplicable. Dios no le estaba dando una explicación a Job de por qué estaba haciendo aquello, por qué estaba pasando aquello. Pero un Job así se mantuvo paciente, creyendo y amando a Dios sobre todas las cosas. Fue paciente. Y es difícil. A veces cuando usted y yo no entendemos una situación, cuando es incontrolable y no tiene una explicación lo que estamos pasando, quizás puede ser una enfermedad terminal, quizás puede ser un problema familiar, quizás sea una condición, pueden ser muchas cosas y no tienen una explicación. Al igual que Job no había explicación.
Entonces creo que es probable, es importante entender que aún así uno puede mantenerse esperando pacientemente en el Señor. Y dice la Biblia que Job se mantuvo pacientemente. Si lees el relato de Job, entenderás que su dolor era insoportable y para él era inexplicable. Sin embargo, esperó pacientemente en Dios como un acto de fe delante de Dios. Esa es la primera pregunta que hemos contestado. La segunda, ¿qué debo recordar mientras espero? Esto es fundamental porque cuando estamos esperando tenemos que recordar ciertos principios importantes y le voy a dar tres principios de esto. Primero, hay que recordar mientras espero que Dios está en control. No está en control usted. Dios está en control. Dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Aquí el labrador espera el precioso fruto, dice, de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Todo eso tiene que ver con saber de que Dios está en control. Mire, el granjero en este caso no tiene control acerca del proceso de la semilla, pero Dios está obrando detrás de eso. Dios está, Dios está manifestándose a través de, aun cuando Él se mantiene en silencio en una situación, la fe, la confianza está en que Él está en control. ¿Por qué dice eso tres veces? Porque la prueba definitiva de que Dios tiene el control ese es el punto de que Él tiene el control, aunque la situación puede estar fuera de control. Para mí, Dios está en control y tiene el control. Y no hay nada más allá del control de Dios. Está sincronizado para nosotros poder vivir. El segundo aspecto que hay que recordar es que Dios recompensará a los que esperan pacientemente. En el caso de Job, Dios lo premió regresándole todo multiplicado. Y le mostró gracia, amor y misericordia a Job en medio de todo eso. Fue premiado. Aun cuando Job no vio los resultados finales de su vida, él pudo permanecer y fue premiado. Entonces hay que recordar que Dios va a premiar eso. En Santiago 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que perseveraron. Vale la pena perseverar, vale la pena ser paciente, vale la pena esperar hasta que Cristo regrese. El esperar fortalece nuestro carácter, fortalece nuestra conducta. En Gálatas capítulo 6:9 dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Eso es lo que habla acerca de que Dios va a premiar la paciencia, el ser paciente. Luego habla el tercer aspecto es que no es, hay que entender y hay que recordar que esto no es el fin de la historia. Esto no es el fin de la historia. Las circunstancias y las crisis que vienen no es el fin de tu historia. El fin de tu historia es, si eres un hijo de Dios, es que vas a estar con Él en el cielo por los siglos de los siglos, disfrutando de la presencia misma del Señor, donde ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más circunstancias, no habrá más pleito, no habrá más estrés, no habrá más problemas financieros. Todo será llenado por el Señor. Entonces vale la pena ser paciente en este camino que estamos siguiendo. Entonces, hay una parte que dice la parte del versículo 11, la parte B dice, pero el Señor nos trata con tierna compasión y bondad y misericordia, ¿verdad? Así es. Entonces, también debemos recordar que la demora no necesariamente es una negación de Dios. A veces es lo que pensamos, ¿no? Yo he estado orando por este problema y no, es que Dios me está diciendo que no. A veces no es el tiempo, pero mientras esperamos, nosotros tenemos que recordar que ese no es el fin de nuestra historia en realidad. Confía en Dios mientras esperas y recuerda que este no es el final de tu historia. Sin importar las circunstancias, hay que enfrentarlas cualquier circunstancia que usted tenga enfrente de usted, hay que mantenerse
con paciencia, recordando que ahí no termina todo, la historia suya. Entonces, la otra pregunta que hay que responder con tres principios importantes es, am, eh, ¿qué hago mientras espera? ¿Cómo espero? ¿Ok? Y Santiago presenta a los profetas, a los agricultores y a Job otra vez, ¿verdad? Como ejemplo. Y dice que los agricultores deben de aprender a esperar con expectación. Con expectación. Salmo 130, versículo 5 dice, y yo espero en el Señor, yo espero en el Señor, mi alma espera, en su palabra he puesto mi esperanza. Entonces, la espera debemos tenerla con una expectativa de que va a suceder, va a pasar, va a venir el favor de Dios. Por ejemplo, va a venir la calma, va a venir la restauración, va a venir la salud, va a venir, quizás no en esta vida, pero yéndote de aquí, y si eres hijo del Señor, ya el problema de enfermedad se terminó. Quizás va a venir ese cambio de que has estado esperando, de unas finanzas quebradas, de un hijo que todavía no quiere entregar su vida a Cristo. Eso va a venir. Entonces, debemos de esperar con expectativa, así como el granjero o el agricultor, cuando siembra su semilla, él está esperando con la expectativa de que va a tener un fruto al final. Los profetas esperaron, cuando ellos predicaron la palabra, esperaron de que iba a haber un cambio, iba a haber una transformación en los oyentes a quienes ellos les predicaron. Entonces, eso es el primero, esperar con expectación. Segundo, debemos esperar sin quejarnos. Santiago dice, no os quejéis, no te pongas ahí no refunfuñen, no sean quejosos, no sean quejumbrosos. Y ahora usted dice, es que es difícil a veces no quejarse cuando las circunstancias son incontrolables y inexplicables. Cuando la persecución estaba en lo máximo para esta gente, quizás ha de haber sido difícil no quejarse, pero Santiago dice específicamente que no debemos de quejarnos mientras esperamos la venida del Señor. No debemos juzgar los unos a los otros. En el libro de Lamentaciones dice, pues bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Quién decía esto? Jeremías. Y Jeremías, como le dije en principio, hace un ratito, Jeremías predicó por 40 años y siguió esperando por 40 años que hubiera un cambio en el pueblo y no lo vio. Entonces, debemos de entender de que debemos de esperar sin quejarnos. Muchos tienen dice otro pasaje en la Biblia, dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero Dios está en su tiempo y tenemos que ser pacientes. Último y la tercera y última principio de cómo debo de esperar, qué debo de hacer cuando estoy esperando. Es espera con confianza. Espera con confianza. Job modeló para nosotros eso, para que pudiéramos verlo. Dios estaba hablando, Dios no estaba explicando, estaba sufriendo mucho. Dios no estaba mostrando, no le estaba revelando nada. Había perdido todo. En cuestión de un día perdió todo literalmente. Y aún así, él esperó con confianza. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Es más, mire, Job no tenía ni la historia de la resurrección, no tenía ni la escritura, pero aún se mantuvo así en esperanza. Su esperanza no se disminuyó. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en el Señor y que lo que el Señor había dicho iba a suceder. Entonces, por eso dice en Job 14, 14, dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de Isaías, perdón, 14 dice, todos los días de mi vida, de mi milicia, o sea, de mi pelea aquí, siempre estaré esperando mi refuerzo. Siempre. Eso es lo que dice Isaías 14, 14. Ahora, usted y yo tenemos la gran bendición de que hoy tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura, que es la misma palabra de Dios hablada, la cual te dice, mantente tranquilo, yo estoy en control.
En la expectativa, el grano va a venir, en el caso del granjero, ¿verdad? El grano va a venir, los cambios van a venir. Quizás usted está esperando el día de hoy cambios en su matrimonio, cambios en sus hijos, cambios en la comunidad, cambios en su vecino, transformación desde alguna situación suya. Quizás usted está esperando un milagro en su salud, qué sé yo. Debemos de esperar con esperanza de que eso va a suceder, de que eso va a cambiar, de que eso va a pasar. Por eso alguien ha dicho que lo mejor para el cristianismo, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque debemos aprender a esperar. Y entonces una fe que sabe esperar, es aquella fe que nos ayuda a esperar con la expectación de qué va a pasar, sin dejar de quejarnos, y una fe que esperamos con confianza. Ojalá que esto les ayude a usted y pueda usted hacerse de estos principios mientras esperamos al que viene pronto, nuestro Señor Jesucristo. La vida quizás no es fácil y no estoy aminorando ni minimizando quizás lo que usted está pasando. Su dolor, sufrimiento, sus enfermedades, sus tormentas. Quizás estás luchando por años y años con la misma enfermedad crónica que tienes y no hay solución científica para ello, médica para ello. Y sigues esperando. La Biblia dice que debemos esperar con la expectativa, sin quejarnos y con confianza. Difícil reto, difícil desafío, pero que eso es parte de la fe verdadera. Porque la fe funciona cuando la vida no. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos en esta tarde. Amén.